ya estás dejando en evidencia que tú tienes otro plan, no simplemente ir a la Casa Blanca, abrazar a Trump, firmar, y todo está ahí, e irme. No, tú llevas, o decir, tú obedeces a otras instrucciones. Y eso, claro, es decir, lógicamente, Zelensky es una persona que debe estar muy vigilada por servicios de inteligencia por todos lados. Claro. Bueno, desde ya, claro, desde ya. Claro, y Eh, entonces, que esto es lo que pretenden. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos, que la administración Trump no da esa garantía de seguridad. Con lo cual, bueno, pues Macron lanzó las patas al vuelo con su famoso discurso patético de la reunión de Londres, como se suele decir, ¿no? La montaña parió un ratón, es decir, no salió nada. Luego hubo la reunión del Consejo de Europa, donde lo único que se habló es de gastarse 800.000 millones de euros y seguir ayudando a Ucrania, pero claro, es decir, esto al final suena a mucha palabrería, pero los días pasan, el ejército ruso sigue avanzando, se siguen esperando las conversaciones entre Washington y Moscú, y al final yo mucho me temo que estas élites europeas, ahora las políticas incapaces, no tendrán más remedio que aceptar lo que diga Washington, porque dependen de ellos. Ahora, mientras tanto, el ejército ruso bombardea hasta la propia Kiev, Y eso es casi todos los días. Odessa, exacto. ¿Y esto cómo entonces? Porque allí hay seres humanos, allí, debajo de esas bombas, ¿no? Sí, no, pero tú observa que siempre los bombardeos generalmente suelen ser de madrugada, porque lo que se bombardean son instalaciones industriales, instalaciones críticas de transporte y demás. Es evidente que cuando se bombardea, a veces bombardean acuartelamientos o hoteles donde hay mercenarios o asesores de la OTAN, ¿no? Es decir, eso sí, Sí, el otro día fueron 28 franceses. son objetivos militares absolutamente legítimos. Pero generalmente, digo, lo que se bombardea son infraestructuras industriales que evidentemente puede coger a alguien allí. Pues sí, a lo mejor hay un vigilante, a lo mejor hay trabajadores estos nocturnos que tienen que hacer algún tipo de labor y los puede coger en el bombardeo. También es verdad que cuando se lanzan estos ataques, desde que se detecta, porque eso sigue funcionando, desde que se detecta el lanzamiento de misiles en el Mar Negro o desde el punto de lanzamiento de los bombarderos rusos, se tarda de 1 hora y pico a 3 horas en que lleguen a destino, sus objetivos. Con lo cual hay tiempo suficiente de soltar las alarmas aéreas, desalojar esos sitios en caso de que hubiera personas. Por eso las bajas civiles son mínimas. Mínimas. A decir, ha habido 7 heridos. Sí, Que caigan 2 misiles en una zona, en una instalación industrial, donde al lado hay calles, que van coches, que hay gente a lo mejor por allí haciendo footing y demás, y que eso caiga y al final lo único que tenga son 7 heridos, no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Gaza, por ejemplo. claro. Y estamos viendo en Cisjordania y en el Claro, Líbano y demás. el Líbano y demás. Querido amigo, has mencionado el caso de Rumanía. ¿Qué está pasando en ese país donde un presidente en la primera vuelta es altamente votado, pero como ni siquiera porque sea prorruso, sino porque dice, bueno, con los rusos tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, la Unión Europea dice, no, este muchacho a nosotros no nos gusta, pongan otro y lo llevan preso y demás. Bueno, es que lo que ha habido han ido de disparate en disparate. Esto es una careta que se le cae, una más que se le cae a la Unión Europea, porque en última instancia esto no se puede hacer si no se tiene el visto bueno de Bruselas. Claro. Es decir, Y de Londres, ¿no? claro, es decir, que nadie se llame a engaño, que es que el presidente rumano que hay, o es que los jueces rumanos. Esto no se puede hacer si no se tiene el visto bueno de Bruselas. Rumanía, bueno, pues hay unas elecciones. En estas elecciones hay un candidato díscolo, porque no quiere participar para nada en la guerra de Ucrania, quiere hacer las paces con Rusia, quiere incluso sacar a Rumanía de la OTAN. Vamos, un personaje al cual no se le puede dejar ganar unas elecciones. Entonces, es decir, este hombre se presenta y entonces gana en la primera vuelta. ¿Y qué
¿Qué hacen? Pues dicen desde Bruselas y allí que ha habido injerencia rusa, en el cual por una campaña en TikTok, de alguna forma se ha manipulado a la población rumana para que vote a este señor. Primero es un insulto a la población rumana, porque no sé por qué en TikTok tiene ese efecto, o sea, en Rumanía tiene ese efecto TikTok y no lo tiene, por ejemplo, en Alemania, que ha habido elecciones recientemente. Y ganó el hombre de Claro, BlackRock. exactamente, es decir, se ve que ahí TikTok no, ahí los rusos no tenían posibilidad de hacer injerencia, ¿no? Luego se supo que la campaña en TikTok no la habían hecho, por supuesto, los rusos, la había hecho un partido liberal de la propia Rumanía que quería que este hombre ganara votos para quitárselos al otro partido con el cual competía directamente. Claro, la sorpresa es que este hombre gana las elecciones. ¿Qué hacen? Las anulan. Y sí, está bien, así se gobierna. Se anulan, ¿no? Y, lógicamente, se anulan las elecciones, el tiempo se extiende y hay un momento en que hay que volver a convocarlas, claro, porque ahora mismo lo que hay es un gobierno interino que no tiene legitimidad para decir muchas cosas. Se anulan esas elecciones, llega el momento de convocar una nueva y este hombre va a presentarse. Entonces, para evitar que se presente, ¿qué se hace? Va y se le detiene en la calle. Se le lleva a comisaría y entonces por una chorrada, por la injerencia rusa, porque creen los extraterrestres o por lo que sea, se levanta un expediente judicial. Pasa a disposición judicial, se levanta un expediente judicial. Digamos que está ahora mismo imputado en una causa que seguramente esa causa al final se tira a la papelera. Pero en esto se basa los tribunales ahora mismo rumanos para decirle, como usted está imputado, no se puede presentar a las elecciones. Él recurrió y hoy ha decidido el Tribunal Supremo que no se presenta a las elecciones. Evidentemente, ¿qué pasa? Porque ya se ha montado una revuelta social en Rumanía, Es un porque follón. además este hombre encabeza las encuestas y puede ganar. Sí, sí, Y entonces, claro. claro, tú fíjate el problemón, que gana un señor de un país que es fundamental en la OTAN ahora mismo. Primero porque tiene costa en el Mar Negro. Es decir, de hecho, los buques con armas y otras cosas que llegan a Ucrania al puerto de Odessa no pueden ser interceptados por la flota rusa porque van por las aguas jurisdiccionales de Rumanía. O sea, fijaos si es importante Rumanía. Porque en Rumanía están haciendo la mayor base de la OTAN, de la cual, por cierto, creo que Trump ha dicho que sigan otro, que ellos no, esa base no. Exactamente. Pero es una de las bases más grandes de Europa de la OTAN. Como siempre, ahí en el Mar Negro y las cercanías de Rusia. Pero además Rumanía es uno de los 3 vectores del famoso sistema antimisiles, que ya provocó las primeras situaciones tirantes con Rusia, porque ese sistema antimisiles, que era para interceptar los misiles iraníes, Que está un poco lejos, ¿no? claro, claro, todo el mundo oye hablar de sistema antimisiles y dice, hombre, pero es un sistema de defensa. No, vamos a ver. Claro. Ese es un sistema que lanza misiles, que lanza vectores de largo alcance. Y tú puedes poner un antimisil o pueden poner un misil con cabeza nuclear. Claro. Es decir, entonces, claro, eran Polonia, Rumanía y la base de Rota en España. Entonces, bueno, pues fíjate, Rumanía también. Y Rumanía es fundamental para las líneas logísticas que llevan desde el norte hasta el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental, para la OTAN, que además pues, para el suministro a Ucrania. Es decir, en estos momentos Rumanía es una pieza fundamental en el ajedrez geoestratégico de esa zona de Europa. Por lo tanto, no pueden permitirse el lujo de que el pueblo rumano sea tan estúpido que no sepa votar y vote a un tipo que quiere sacar de la guerra y de la OTAN y de hasta ahí podíamos llegar, claro. ¿Qué va a ser lo siguiente? Claro, es decir, que se abrace con Putin. Claro, ya lo tenemos bastante a Orban y Claro, al Fico y al otro. al eslovaco y el croata que de vez en cuando refunfuña, o el austriaco,
o Meloni que dice que ella no va a mandar a sus soldados italianos allá. Sí, pero que no, claro, que los míos ya no. tenemos bastante con eso para que ahora encima se nos caiga Rumanía. Y otro que también puede estar también muy rebotado es el presidente búlgaro. Claro. Con Sí. lo cual, fíjate, es que tendríamos prácticamente toda de la Europa más al este, que da ya con Ucrania y con Rusia, pues los dos países más grandes e importantes ahora mismo, pues pueden estar en peligro de no avenirse al orden basado en reglas y al lado correcto de la historia. Entonces, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, bueno, pues se ha producido un escándalo en Bucarest, hay follón, ha habido enfrentamientos con la policía, no sé cómo estará a estas horas, pero sobre todo lo que indica esto es una absoluta vergüenza, que viene a reafirmarme una cosa que yo vengo sosteniendo, que es que la Unión Europea no es reformable. Es decir, ya se ha llegado a un punto de corrupción, pero no ya de corrupción económica, de corrupción moral y política, se ha llegado a un punto ya de que se ha convertido en un pudridero, en un pozo negro, que eso ya no es reformable. La Unión Europea, lamentablemente, es una cosa, bueno, lamentablemente o no, es una cosa que los ciudadanos europeos tienen que quitarse de encima si quieren recuperar su soberanía, su libertad. Y luego, oye, si hay que decidir hacer algún tipo de estructura multinacional en Europa que aúne a los países europeos, es decir, porque hay razones económicas, culturales, sociales, bien, pero conforme está la estructura ahora mismo de la Unión Europea, lo mejor que se puede hacer es disolverla cuanto antes. Va a ser difícil. Cuanto más tiempo esté, más daño va a hacer. Y acá, ¿cómo ves en ese esquema lo que dijo Trump en el día de hoy? Que él quiere rediscutir el tema de las armas nucleares, que él no quiere más armas nucleares en el mundo, que would get rid of their nuclear weapons. You know, we have Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4 or 5 years. And it would be great if we could all denuclearize, because the power of nuclear weapons is crazy. It's crazy. Las armas nucleares son una locura. Quiero rediscutir esto. And, you know, I was very far along a process with Russia, despite the Russia hoax, which didn't make it easy. It was a total hoax, a total rigged hoax by some bad people. But despite that, I was very close to having a program with Russia, denuclearization, and we're going to get China. I spoke to President Xi about it, and he would have been very happy to have gone along with it. But bad things happened, like. Bueno, acá dice que él estuvo en su primera presidencia a punto de llegar a un acuerdo con Xi Jinping en China, con Rusia, pero que como le hicieron trampa en las elecciones anteriores, no pudo concretarlo. Trump explica las cosas de su manera. Yo creo que, a ver, es decir, él en su primera legislatura fue uno de los que abandonó tratados de armas estratégicas y de armas de alcance medio, de armas convencionales. Es decir, él fue uno de los que renunció a algunos de estos tratados. Ya había empezado Bush antes, ¿no? Sí, había empezado, sí, y Obama también. Obama. Es decir, que esto ya habían comenzado. ¿Qué pasa ahora? Que Trump se ha caído del caballo y ha visto la luz y demás. No, yo creo que 8 años, sí, desde que comenzó, 8 años después, pues se encuentra con una realidad que ahora no es la misma, y posiblemente los que apoyan a Trump no lo ven igual. ¿Por qué? Primero, porque se han dado cuenta que tienen una desventaja estratégica terrible ahora mismo con Rusia. Y también con China. Bueno, él lo dice allí, ¿no? Sí. Él dice, por el tema de Rusia tiene más que nosotros. Sí, pero no más el número de cabezas, que sí, que las tiene. No, pero ese no es el problema. Sí, el problema son los vectores de lanzamiento. Claro, si yo tengo una gran defensa aérea y yo sé que voy a poder interceptar a lo mejor el 70% de lo que me lancen, y tú no vas a poder interceptar. Tú no vas a poder interceptar mis hipersónicos, porque ya se ha demostrado. Tiene una ventaja. Pues efectivamente estás en desventaja. Con lo cual, ¿qué significa para Trump esto? Que para buscar la paridad
pues tiene ahora mismo que invertir lo que no está en los escritos, no solo en renovar sus cabezas nucleares, que tiene que hacerla, porque algunos misiles, los Minuteman 3, es que, hombre, vienen de los años 50. Es decir, que están, de hecho, alguno que han intentado para probar, alguno no ha funcionado. Se ha quedado en el silo sin salir. Es decir, entonces, ahí tienen un problema. Es decir, tienen que de alguna renovar toda la tríada nuclear. La tríada nuclear son los submarinos nucleares, los misiles intercontinentales que se lanzan desde silos y los bombarderos estratégicos. Hay que tener en cuenta que siguen utilizando, porque son buenos, igual que los Tupolev Oso de rusos, pues siguen utilizando los B-52. Claro. Pero son de los años 50. Son de los años 50, del pasado siglo, son de la Guerra Fría. No quiere decir que no se modernicen y que no sirvan, claro que sirven, es decir, pero lógicamente ya no están a la altura de las necesidades para poder tener la paridad. El Cisne Blanco, que tienen los rusos, es un bombardero que ahora mismo, muy modernizado, le supera ampliamente. Y el que podía ser un avión de superioridad es el famoso B-2, que parece un ala volante muy futurista, pero que me parece que tienen dos, porque es un avión carísimo. O sea, sobrepasa cualquier posibilidad de presupuesto, y menos para hacerlo como un avión que hay que fabricar muchas unidades para cubrir todas las necesidades. Con lo cual, esto es un dineral. Y Trump no está ahora por gastarse eso para conseguir una paridad que a lo mejor la consigue en 5, 7 o 10 años. Realmente los analistas hablan de 10 años mínimo, pero vamos a suponer que ellos aceleran y lo consiguen 6, 7 años. Es decir, cuando ya ni siquiera él está en la Casa Blanca. Es decir, pero se va a tener que gastar en estos 4 años de su legislatura una cantidad increíble de dinero para intentar reducir la brecha de la tríada nuclear con Rusia y con China, que también tienen hipersónicos. Entonces, es decir, yo creo que lo que le conviene ahora a Trump, como una cosa como él cuenta la historia, ¿no? Pero lo que le conviene ahora es decir, no, vamos a llegar a un tratado de limitación de armas estratégicas, de armas de alcance medio, que así me toca el Oresnik, de armas convencionales, que así, y de esa manera gana tiempo. Gana tiempo, no se tiene que gastar dinero en eso. Oye, y además, posiblemente sea verdad que en su cabeza no esté el hecho de ir a una guerra nuclear. Porque además sería lo racional. No creo que en cabeza de nadie que tenga un mínimo de 2 dedos de frente esté pensando en ir a una guerra nuclear. Los neoconservadores sí, ¿no? Sí, bueno, pero digo con 2 dedos de frente. Es decir, claro, quien tiene la materia gris averiada, pues efectivamente puede pensar en esto y en mayores barbaridades, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que diga que tenga un plan de gobierno, que quiera hacer una serie de cosas, va a intentar reducir estos gastos. Y dime una cosa, ¿cómo ves la propuesta de Trump con esto de volver al acuerdo nuclear con Irán? Yo creo que va un poco en la misma dirección. Es decir, Irán, ¿qué pasa? Él ya sabes, una cosa es como él cuenta las cosas. Irán, si no se viene a esto, la convierto en ceniza. Sí. Exactamente. Bueno, es decir, esas cosas. Y si los palestinos no entregan a los rehenes, verán lo peor. Peor de lo que están viviendo. Es imposible. Claro. Entonces, nada, con Irán, ¿qué quiere? Yo creo que quiere, por un lado, volver a un tratado donde efectivamente Irán no vaya a conseguir un arma nuclear. ¿Por qué? Para garantizarle a Israel su seguridad. ¿Y tú crees que Irán está cerca del arma nuclear? Yo creo que está bastante cerca, si no tiene ya todo preparado para hacer las primeras pruebas. Yo recién se lo pregunté a Esteban Carrillo, allí en el Líbano, él dirige de CADE, porque se lo había preguntado a ti también hace un año más o menos, y tú y él dijeron no, porque además hay una fatua del Supremo que prohíbe, porque es una matanza. Eso es verdad. Pero algo ha cambiado, ¿no? Pero no, la fatua puede cambiar en un momento determinado. Pero algo cambió, digo, en la realidad para que la fatua tenga que cambiar, o por lo menos... No, es decir, lo que ha cambiado en la realidad es que, es decir, sin ellos fabricar cabezas nucleares, lo que sí están es enriqueciendo uranio. Claro, si yo enriquezco ya más allá del 60%, que ya lo estaban haciendo,
Exacto. pues empieza a poder conseguir kilogramos de uranio enriquecido para la fabricación de un arma nuclear. Y llegar al 90%. Claro, es decir, Pero entonces, a lo que me refiero, querido Juan Antonio, es geopolíticamente Irán se siente realmente amenazado como quizás hace un año no lo estaba. hombre, yo creo que se puede sentir amenazado porque como Trump es imprevisible, pues sabe por dónde sale. Entre un loco en Tel Aviv y un tipo imprevisible, impulsivo, fanfarrón y bocachanclas en Washington, pues claro, uno al final dice, a ver por dónde van a salir las cosas, ¿no? Por eso el tema de la celeridad del acuerdo con Rusia, el acuerdo estratégico, por eso también el tema. Pero, a ver, pero Trump que con Irán, aparte de garantizar el tema de la no nuclearización militar de Irán, que lógicamente garantice la seguridad de Israel, está el hecho de que Trump quiere que Irán entre en el circuito comercial. ¿Por qué? Porque son millones de barriles de petróleo que harían que bajara un poco el precio del petróleo y eso le conviene. Y además, porque de alguna forma Irán es un mercado. 85 millones de personas. 85 millones de personas que si Trump se da prisa, levantan sanciones, es decir, va a ser las empresas norteamericanas las primeras que puedan negociar, aparte las rusas y chinas que estén allí, ¿no? Pero de las occidentales, las primeras que puedan negociar con Irán antes de que los torpes europeos se les ocurra abrir la mano e ir a negociar. Era lo que habían hecho anteriormente, ¿te acuerdas? Total, Renault y otros. Se habían instalado allí y Trump le dijo, no. Y entonces yo creo que Trump en este momento dice, me adelanto, una vez más me adelanto, mientras estos discuten la guerra contra Putin, yo me adelanto. Y digo esto porque, a ver, si no tendría sentido el hecho de utilizar a Rusia como intermediario, a ver si nos facilita la posibilidad de hablar con Irán. Entonces la moderación de los iraníes frente a Israel era correcta y la elección de un moderado como el actual presidente. No, yo creo que la elección del moderado no tiene que ver, tiene que ver con sus circunstancias políticas internas, pero no con el tema de Israel. Yo creo que digamos, a parar la escalada de acción y represalia que habían comenzado Irán e Israel, yo creo que Irán sí la ha parado en el sentido de vamos a ver con la nueva administración cuál es el comportamiento y si es posible, efectivamente, de alguna forma, reconfigurar todo esto sin que nos lleve a una guerra en todo el Oriente Medio, que es lo que quiere Netanyahu. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejan la diplomacia unos y otros. Ya se sabe que la diplomacia iraní es la de la paciencia estratégica. Y bueno, pues vamos a ver cómo la van manejando. Lo que sí es cierto es que, de alguna forma, el gobierno moderado que ahí hemos tratado ha perdido poder. Ha perdido poder, sí. Ha perdido poder, Sí. claramente. Y de hecho, algún ministro tiene que dimitir ya. El de